Hola Kike, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va la campaña? Bueno, ya se nos acabaron las Sí, campañas, po. así que ¿Y qué tal la gente? eh, bien, mira, terminamos ayer con mucha energía, tanto la campaña propia como la de Evelyn Matei. Yo además soy candidato en ese mismo distrito, donde en Independencia, donde ella cierra. Entonces, me hizo gracia porque para mí fue moverme de una esquina del municipio a otra, básicamente, pero la energía en la calle, porque además lo hice a pie eso, era notable. El ánimo que había de acompañarnos y acompañar a Evelyn en particular se notaba con mucha fuerza y yo espero que eso se vea reflejado el día domingo. Oiga, y en la calle, cuando. ¿Qué comenta la gente? ¿En qué están las personas? Porque ustedes, como compañeros, tienen el feeling más alto, están en las ferias, de repente los insultan, de repente los aplauden, conversan con la gente. ¿Qué es lo qué está pasando ahí en la calle? Mire, como usted bien dice, Quique, la calle tiene esa gracia, especialmente cuando uno la vive de manera intensa, como ocurre en los periodos de campaña, que a uno le permiten hacer un buen diagnóstico de cómo está pensando la sociedad, porque uno se encuentra con mucha gente todo el día en distintos momentos y uno recibe de todo. Aquellos que están enrabiados, molestos, los que están desesperanzados, los que ya no creen en la política y también los que creen en algo o en alguien y están empujando, ¿verdad?, su causa o su tribu o su persona en el fondo. Y yo me quedo con que primero hay un hastío enorme con este gobierno. O sea, se percibe muy rápidamente en cualquier lugar en donde usted ande, en un punto masivo de metro, en un semáforo, en una feria, que hay un hastío con este gobierno enorme y una sensación de frustración muy grande de personas que prometieron que iban a hacer muchos cambios, pero que no terminó ocurriendo y que terminaron siendo más de lo mismo. Lo segundo, y se desprende de lo anterior, hay un ánimo de cambio enorme. Y lo tercero, Quique, y es parte de lo que me interesa a mí, es poco claro en qué dirección o hacia dónde va a ir ese cambio. Hoy día hay tres candidatos que están eh, peleando entre ellos, ¿verdad?, la posibilidad de hacer ese cambio para Chile, y ambos, o perdón, los tres tienen posibilidades en esto. Veo buenas razones de que yo escuchaba en la calle de por qué apoyar a uno o al otro o al otro. Y yo me quedo con la sensación de que estamos en una cancha muy disputada, en donde hay personas que tienen una reacción más visceral a este gobierno y lo que quieren es mano dura y firme, alguien que no dialogue con quienes piensan distinto y que vengan a poner sus ideas, y otros, por el contrario, que hacen la reflexión opuesta, que dicen, oiga, esa experiencia ya la vivimos, miren lo que resultó, acá necesitamos personas que sepan gobernar, que tengan experiencia y que tengan la capacidad de llegar a acuerdos con otros. Ahí es justamente donde me paro yo y donde yo he estado en el último tiempo empujando y defendiendo de por qué creo que esa es la manera que tiene Chile para avanzar y por qué creo que para salir del estancamiento en el que estamos y en particular para generar un cambio respecto a este gobierno, lo que necesitamos es un proyecto político que sepa gobernar y que también sepa generar acuerdos con quienes piensan distinto, porque en democracia, aquí que nos guste o no, solo se avanza a través de buenos acuerdos que nos permitan resolver los problemas. Oiga, ¿cómo se rearma la derecha? No le voy a preguntar si va a Matei a salvar a Kass, porque entiendo que ya es como especulaciones varias, pero estoy pensando, ¿cómo se rearma la derecha y centro derecha? Estoy pensando en Kaiser, Kast y Matei, ¿ya? Saco a Parisi porque uno nunca sabe qué lo que es Parisi. Pero ¿cómo se rearma después de esta campaña que ha sido, yo creo que ha sido virtuosa porque tienen por primera vez tres candidatos potentes, pero también ha sido bien venenosa? Entonces, ¿qué va a pasar el día después? Gane quien gane, ¿eh? Sí, usted tiene razón, Quique, que ha habido de lo segundo. Ahora, la política exige a quienes estamos en eso de que pongamos los problemas por delante, que pongamos al país por delante y no que nos quedemos en nuestros temas personales que puedan haber. La política, como toda actividad humana, hay un tema de relaciones y son relevantes y hay que cuidar las relaciones, y por eso creo además que hay que cuidar las formas. Y yo no comparto, de hecho, esos proyectos políticos que crecen a costa de denostar a otros, a como si hubieran buenos y malos en esto. Acá puede que haya personas que tengan ideas que son malas y que genuinamente, queriendo hacer un cambio para Chile, la embarran y se equivocan, como creo que ha sido este gobierno, de hecho. Pero no creo que sean malos per se. Entonces, esa lógica de hacer política a mí no me gusta, pero con todo, mi aproximación en esto y como nos paramos en Neópolis, como lo hemos hecho siempre, es con seriedad, es con mirada a largo plazo, es con mirada y en la prioridad de los chilenos hoy día, que son
múltiples los temas que tenemos, partiendo por seguridad, y por lo tanto estando disponibles a contribuir con quien sea que le toque gobernar y liderar el país. No hay otra forma en esto, Quique, de avanzar, y yo espero que el resto de los dirigentes tenga la misma altura de miras desde el domingo en adelante. Claro, porque el escenario posible es que se acerque la diferencia, digo, en términos de número de parlamentarios entre la derecha republicana y libertaria y la derecha Chile Vamos. Entonces, dos derechas que no han conversado. De hecho, José Antonio Kast se declaró opositor al gobierno de Piñera. Entonces, van a tener que conversar si tienen mayoría, pero ¿cómo conversa? Porque dicen, no, es que es fácil ponerse de acuerdo porque no tenemos grandes diferencias, pero la reforma de pensiones evidenció que hay grandes diferencias. Efectivamente, no, o sea, no sé si son grandes, o depende con quién lo compare. Son menores esas diferencias si usted las compara, por ejemplo, con el Partido Comunista, eso no hay duda. Pero claro que hay diferencias, si no, no hubiéramos tenido 3 candidaturas de la derecha en el sentido amplio, ¿no es cierto? Hay una forma especialmente de hacer política que ha sido distinta, en donde hay 2 candidatos que representan esa forma, en donde ha estado centrada sobre la base de negar la sal y el agua a quien piensa distinto. Y nosotros, dentro de Chile Vamos, creemos que cuando hay buenos acuerdos es importante avanzar en ellos. Esa forma de hacer política aquí que es muy distinta. Ahora yo espero también que esa actitud cambie, porque especialmente si uno es gobierno, requiere de otros. Si hay un dato que está por sentado para todo el mundo, es que nadie tiene mayoría por sí solo en el Congreso. Entonces, por ejemplo, algo que han planteado todas las candidaturas de derecha, de bajar los impuestos de primera categoría, que me parece muy importante y que algo que queramos hacer en marzo para poder empezar a reactivar la economía, requiere de una ley que vaya al Congreso y requiere ir a hablar con fuerzas políticas distintas a la propia. Entonces, si uno quiere aprobar esa ley y materializar la promesa que uno hizo en campaña y tener un resultado, requiere ponerse de acuerdo con otras fuerzas políticas. Entonces, sí o sí, Quique, en esto se requiere de diálogo y se requiere de conversación. Y vuelvo al punto del proyecto político que yo represento. Yo creo que quien está en mejor condición para poder hacer eso, porque lo ha venido haciendo durante toda la campaña, es Evelyn Matei. Ella es la única que tenía un llamado claro a la unidad, no solo en el discurso, Quique, sino que en acciones concretas, por ejemplo, invitando a una primaria, invitando a una lista única, y que además ha logrado ese llamado ha sido escuchado en el fondo, ha tenido resultados cuando, por ejemplo, partidos como Demócratas o como Amarillos, que históricamente habían estado en otra vereda política, hoy día se sumaron a la candidatura de Evelyn Matei. Entonces, esa lógica de hacer política es la que tiene que tener quien gobierne y que yo espero que sea Evelyn Matei justamente por las cosas que yo le estoy describiendo. Oiga, Evópoli, ¿qué va a pasar con el riesgo de disolución por el umbral de votación? ¿Usted cree que zafan de acá? ¿Y qué pasa por la mente de ustedes? Porque tienen que ponerse en toda la hipótesis de que si no logran los votos, desaparezcan. ¿Qué hace Evópoli? Eso me lo tendría que preguntar el lunes, Quique, con los resultados en mano. Claro, porque nosotros somos un partido que no nos paramos desde ahí. Nosotros nos paramos desde la seriedad que nos ha caracterizado, desde el hacer la pega, que es lo que nos ha caracterizado, y de cómo contribuimos a Chile con ese carisma en un sistema político que se vuelve cada vez más vociferante y menos de hacer la pega, ¿no es cierto? Esa es una característica que no tenemos solo en Chile, también en el mundo, pero que la hemos importado. Entonces, es en ese espacio en donde nosotros queremos ser una luz de seriedad, una luz de donde poner el foco para que las cosas importantes se resuelvan. Y en ese contexto, en esa lógica, enfrentamos nuestras campañas con la misma seriedad y con la misma energía de quienes creen que le hace bien a Chile que un partido así esté representado. Si eso no resulta, tendrá que preguntarme el lunes, porque en ese escenario no hemos estado aquí, que todo lo contrario, nosotros estamos en el escenario que Evelyn Matei pasa segunda vuelta y que Evópoli va a tener la mejor bancada para Evelyn Matei. Oiga, me pregunta aquí un auditor, ¿cuáles son los umbrales que tienen que sobrepasar para que no se fumen? Hay que elegir a 4 parlamentarios o obtener el 5% de los votos de la votación nacional. Pero es más fácil en realidad llegar a los 4 parlamentarios. Eso es lo que requiere cualquier partido en Chile hoy día en una elección parlamentaria, tenga electo 4 parlamentarios para poder mantener su vigencia. Sean senadores o diputados, una mezcla, ¿no?
Efectivamente, sean Ya. senadores o diputados. Ahora nosotros como partido optamos por privilegiar la Cámara. Ahí es donde pusimos nuestra fuerza. Prácticamente nos llevamos candidatos al Senado y hoy día somos competitivos en alrededor de 8 distritos. Así que, como le digo, no nos pusimos en el escenario que hay que llegar aquí a los 4, así como quien está raspando la olla, sino que más bien de cómo contribuimos a Chile con personas que sean serias y sean un aporte en la construcción de políticas públicas y de acuerdos políticos de largo plazo. Oiga, si gana José Antonio Kast o gana Johannes Kaiser, van a tener que armar gobierno. ¿Ustedes estarían dispuestos a participar de un gobierno de ellos dos? Y no me diga que va a ganar Matei, porque estoy haciendo la hipótesis porque si gana Matei es fácil, po. Pero lo difícil es Si, lo otro. ¿Mm? si gana Matei, la respuesta es evidente, ahí Claro. vamos a estar. Lo otro, Quique, es una conversación más larga. Ya. Hablábamos hace unos minutos, ¿verdad?, que somos proyectos políticos distintos y nosotros no hemos tenido problema en manifestarlo varias veces. Pero al mismo tiempo, Evópolis es un partido que ha estado disponible a colaborar incluso con este gobierno cuando hemos creído que valía la pena hacerlo porque se estaba resolviendo un problema que era de los chilenos. Entonces, de la misma manera, veremos qué ocurre con los ganadores, qué conversación ocurre ahí, y esa es una conversación que tendremos posterior además a la elección, a la segunda vuelta, a diciembre. Sí, No yo nos creo que comamos el postre antes de la comida. Acá lo primero es que hay que ganar el domingo y luego ganar en diciembre. No, yo no doy por sentado que acá vaya a ganar el cambio a todo evento. O sea, ya lo vivimos hace 4 años, en donde entre Boric y Kast, ¿verdad? Perdió Kast, a pesar de que Kast había ganado la primera vuelta y por varios puntos más. Entonces, para mí, no es un hecho el que va a haber una alternancia Jara, además, de una manera que a mí me parece poco creíble, pero bien extraordinaria. Se ha desmarcado este gobierno de una manera impresionante, ¿no es cierto?, en el último tiempo, y eso le va a ayudar en el margen. Por lo tanto, la segunda vuelta hay que mirarla con mucha atención. Yo por lo mismo creo que quien está en mejor condición para ganar esa segunda vuelta es justamente Evelyn Matei. De todos los candidatos, y en esto sí, nunca ha habido diferencia en las encuestas, quien tiene menos rechazo es ella. Y aunque nos guste o no, las elecciones de segunda vuelta se han transformado en el último tiempo, más que en una elección de adhesión por alguien, en una elección de quién es el menos malo desde mi punto de vista. No me gusta ninguno, pero entonces ¿cuál es el mejor de los que menos me gusta? Entonces, en ese sentido, quienes tienen menos rechazo tienen una mayor posibilidad. Y por lo tanto, aquí, volviendo, perdón, a su pregunta, creo que hay que poner la energía ahí. Si es que luego gana el sector, habrá que discutir cómo se conforma el gobierno. Ya, yo esta hipótesis mía, se lo pregunto. La disposición al diálogo que tenga José Antonio Kast si gana, o Johannes Kaiser si gana, va a notarse mucho si a ustedes los llaman o no a conversar al gobierno, porque es la distancia mayor que tienen con la derecha de Evópolis. Así es, yo creo que sí. Además que respecto de Evópolis, ambos han tenido comentarios en el pasado en donde mostraban una diferencia respecto al partido. Por lo tanto, el hacerse cargo de eso va a ser una señal. Pero veremos qué ocurra. Yo no me quiero anticipar a esa situación. Y no nos olvidemos que también hoy día, en coalición con la UDI, con RN y con Evópolis, también está participando Demócratas y Amarillo. Y son actores que yo no descuidaría, toda vez que en el Senado, Quique, la diferencia que vamos a tener entre la izquierda y la derecha en el sentido grueso va a ser más estrecha que en la Cámara. Y, por ejemplo, partidos como Amarillo, con personas como Matías Walker, pueden ser ese voto dirimente que se requiera para aprobar y avanzar en una agenda del sector versus que quede todo entrancado o entrampado, perdón, en el Congreso. Entonces, yo sería cuidadoso también con esas fuerzas políticas que tienen una sensibilidad distinta y procuraría incluirlos y que esta coalición, que no es lo tal en realidad, esta fuerza del 62% que estuvo por el rechazo en su minuto, se mantenga como tal, se mantenga unida. Si eso funciona, si eso ocurre, entonces Chile va a poder volver a avanzar. Si no, tenemos una alta probabilidad de volver a caer entrampado, Quique, como hemos visto en los últimos gobiernos en donde el gobierno turno no es capaz de llevar su agenda porque el Congreso se la entrampa. Juan Manuel Santa Cruz, muchas gracias por esta conversación y bueno, suerte el domingo. Muchas gracias, Quique, que tenga muy buen día. Hasta luego. Si nos